Hola amigos, hoy en Cómo Cocinar, papas arriaras. ¿Y cuáles son los ingredientes para nuestras papas arriaras? Pues patata, cola de gambón, ya peladita, una guindilla cayena, 4 o 5 dientes de ajo, limón, un huevo, aceite de girasol, aproximadamente un vaso, sal y un poquito de pimentón dulce. ¿Y por dónde empezamos? Pues vamos a empezar pelando las patatas y cortándolas en rodajas. Vamos a ir poniendo a calentar el aceite de oliva, que lo tenemos allí en una sartén preparado para freír nuestras patatas. Esta es una receta que mezcla mucho la tierra y el mar. Una receta muy jugosa, muy sabrosa. La verdad que las patatas sí están muy buenas. Como he dicho, vamos a cortar las patatas en rodajitas. Ni demasiado gordas ni demasiado finitas. Una cosita normal. A mí me gusta freír las patatas en bastante aceite de oliva. Tengan espacio y se frían bien. Y esto, pues en este caso hemos cogido 2 patatas grandes, pues pelaremos y cortaremos las 2 patatas. Ponemos en agua y lo mismo hacemos con la otra patata. Aceite caliente. Vamos a ir poniendo las patatas, ya os he dicho, en abundante aceite para que se frían mejor. La vamos a freír a un fuego medio. Tengo ahora mismo la vitro al 7. Así. Le ponemos un poquito de sal. Y comentaros que no olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita, porque así cada vez que subamos un vídeo os va a saltar por si queréis vernos. Y así tener ideas nuevas para cocinar, cuando no sepáis qué hacer. Las recetas que hacemos son fáciles, con ingredientes que son fáciles de conseguir, son recetas de toda la vida y así también pues os ayudamos a que cuando no sepáis qué hacer, pues nosotros estamos aquí para echar una manita. Siguiente paso para la receta de hoy. Ahora vamos a montar una alioli. Esta receta digamos que tiene 3 partes: las patatas, el alioli y luego la gamba al ajillo. Y todo eso lo mezclaremos aquí. Un diente de ajo. En este caso lo vamos a hacer de huevo. Bueno, el diente de ajo, un huevo, un poquito de sal, vamos a añadirle una gotita de limón y ahora iremos incorporando el aceite de girasol, perdón. Para el alioli digo aceite de girasol porque podemos usar o bien aceite de girasol o un aceite de oliva, pero que sea muy suave. A mí para el alioli y para las mayonesas me gusta usar aceite de girasol. Bueno amigos, pues vamos a hacer nuestro alioli.
veces se me corta y tiene que venir Rafa a hacerlo, pero mira, bueno, hoy me ha salido perfectamente la alioli. Y aquí lo tenemos. Vamos a guardarlo en la nevera mientras se terminan de freír las patatas y hacemos la gamba al ajillo. Pues una vez fritas las patatas, las vamos a sacar y las vamos a colocar en un bol con papel de cocina para que absorba el exceso de, suelte el exceso de aceite, ¿vale? Aunque las escurramos bien, pero las ponemos con papel. Y ahora terminamos por la tercera parte de esta receta, que es montar la gamba al ajillo. Patatas por aquí, el alioli en la nevera y nos vamos por allí que vamos a preparar la gamba al ajillo. Para la gamba al ajillo hayamos puesto en una sartén 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva. Tenemos allí preparada también la cayena y vamos a pelar y a cortar en láminas finas unos 3 o 4 dientes de ajo. Con esto yo creo que es suficiente. Lo cortamos finito y vamos a hacer nuestra gamba. Empezamos. Ponemos el aceite, que esté calentito. Cogemos una guindilla de un tamaño más o menos mediano, tal que así, la echamos que vaya soltando el pique, le añadimos los ajitos, sofreímos los ajitos. Qué bien huelen los ajos fritos. Onda que no está bueno un huevo frito con ajo. Esperamos a que se doren sin que se nos quemen. Paramos de mover. Para hacer la cazuela de gamba al ajillo, el aceite debe de estar fuerte, que no se venga abajo. Ahora le echaré la gamba. Ajo doradito, añadimos las colas de gambú. Y ahora es el momento de añadirle toque de pimentón dulce. Se lo añadimos ahora para que no se nos queme. Y ahora vamos a pasar a montar el plato. Bueno, vamos a montar este plato de hoy. Ponemos en la base las patatas. Ponemos separadita, así. Seguimos colocando las patatas que queman un poquillo, por eso está uno más torpecillo, porque se quema los dedos. Bueno, colocadas las patatas, como podéis ver. Siguiente paso. Le añadimos el alioli.
delicadeza y contento. Creo que va a estar de acuerdo Rafa conmigo en que este plato es capaz de que le pegue luego un huevo frito encima. Porque creo que conociéndolo lo ha pensado, no me lo ha dicho. Le pega. No lo hemos hecho nunca, pero todo es cuestión de probar. Le pega. Alioli colocado. Ponemos los gambones. Intentamos poner donde tiene más pimentón boca arriba, está más bonito. Ya os he dicho, los gambones, secreto, un par de minutos, no más, porque si no se van a secar mucho. Tenemos los gambones y aquí se nos ha quedado una salsita en el fondo de la sartén con este maravilloso color, que es lo que le va a dar el toque final. Pues nada, hasta aquí nuestra receta de hoy. Ya solamente me queda recordaros que no olvidéis de suscribiros, el botoncito es para suscribiros, de dar a la campanita y así cuando vayamos colgando vídeos nuevos os saldrán muy rápidamente y los podéis ver. Y antes de despedirme es que no me puedo resistir a probarlo. Nos vemos muy pronto, amigos.